Les voy a compartir una breve presentación para ir introduciendo un poco el tema. A ver, un segundo. Y bueno, también de hecho me gustaría invitar a que los participantes puedan realizar las preguntas, las consultas, las dudas que vean pertinentes de acuerdo a la información que se va entregando. Este seminario trata sobre las competencias para la empleabilidad en tiempos de COVID-19. Como conceptos generales, me parece que es importante que podamos entender cuáles son los tres conceptos que se quieren pensar o que se quieren abordar a lo largo de esta presentación, que son las de competencias, luego la de empleabilidad y el tiempo COVID-19, ¿no? Por competencias, ¿qué es lo que entendemos por competencias? Que son las actitudes, las aptitudes y conocimientos que una persona tiene respecto a un tema. Puede ser un área también para cumplir de manera eficiente las tareas que se le asignen a esta persona en las diferentes instituciones, empresas, negocios, entre otros similares, ¿no? Actualmente estas instituciones que ya se han nombrado en la línea previa buscan asegurar que los futuros de los colaboradores cuenten que los futuros colaboradores cuenten con competencias particulares para un determinado campo, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un negocio o tengo una empresa dedicada al área de atención al cliente, de repente digamos que es un negocio de comida, voy a buscar que mis colaboradores tengan de manera preferencial la, la competencia de servicio o atención al cliente. Es decir, que puedan dirigirse con respeto, con amabilidad a las personas en su trato, a su vez que tengan una actitud, digamos, como proactiva a la hora de ofrecer algún producto, algún plato, algún elemento que sea importante que mi negocio mueva, venda, saque, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, sería una competencia dentro de esta área o dentro de este rubro. Si yo tuviera, por ejemplo, no sé, una institución que está dedicada a la confección textil, ¿no? Quizá me preocupa que el personal que yo vaya a contratar, si es sobre todo en planta, se dedique a, a tener una orientación al detalle o que tengan una precisión en el trabajo o a la hora de elaborar algún tipo de trabajo, ya que va a ser importante que todos los tipos de tejidos que yo haga tengan como una misma forma, tengan una misma cualidad. Entonces, quizá la competencia de orientación al detalle va a ser como muy importante también para mí, ¿no? O una persona que se desempeña también en el área de cobro, de caja, en algún negocio, en algún lugar, en alguna institución, digamos, en alguna ventanilla de banco o algo parecido, también va a ser importante que también sea orientada al detalle, puesto que va a tener que ser como muy precisa o exacta a la hora del manejo del dinero. Esas son, digamos, como algunas competencias que les puedo ir mencionando para ir pensando qué competencias de pronto ustedes detectan que tienen o en las actividades laborales que han tenido o en las que han podido ser parte, quizá ustedes han podido desarrollar sin incluso darse cuenta. No es algo que se divulgue o se promulgue. Generalmente las empresas lo tienen como muy en mente a la hora de tener un perfil o un proceso de selección, más no es algo que se revele de manera constante a los colaboradores, ¿no? Empleabilidad. Empleabilidad es la situación en la que una persona se dedica a una búsqueda mucho más activa de nuevas oportunidades laborales. Esta búsqueda puede ser impulsada por ya sea la reciente inserción o reinserción en el mundo laboral, es decir, inserción cuando una persona recién está animándose a buscar trabajo por primera vez, sea porque ha cumplido la mayoría de edad
y quizá necesita empezar a generar ingresos económicos, o quizá porque ha terminado ya de estudiarse a alguna formación universitaria, alguna formación técnica, algún oficio, entonces le interesa insertarse en el mundo laboral, ¿no? O en los últimos años de sus estudios, o de reinserción, quizá yo ya hice prácticas, quizá yo ya tuve algunas experiencias previas laborales y ahora he tenido, digamos, como una pausa, puede ser por la pandemia, puede ser por algún otro motivo, y deseo reinsertarme en el mundo laboral, ¿no? O también puede ser por una mejor oferta. Quizá estoy buscando un empleo que vaya más acorde con mi perfil, con mis intereses, con mis objetivos de desarrollo, con el lugar en el que estoy viviendo. Quizá hay como una mudanza también de por medio, ¿no? Con esto de la pandemia también hay muchas personas que se están desplazando a diferentes lugares del país o al extranjero, o que están viniendo al país, o algunos que están retornando a vivir con sus familias en provincia, ¿no? O que están retornando a la capital. Hay una cantidad o diversidad de movimientos que pueden suponer el optar por una nueva oferta laboral en un nuevo sitio, un nuevo lugar. También puede ser que mi búsqueda esté impulsada por el desarrollo o el crecimiento profesional, o el crecimiento en el ejercicio del oficio que yo tengo, ¿no? Quizá estoy buscando ascender, estoy buscando aprender más, estoy buscando desarrollar otro tipo de conocimientos, otro tipo de saberes, otro tipo de experiencia, y por ello es que quiero tener esta búsqueda proactiva de empleo, ¿no? Y los tiempos de COVID-19. ¿Qué quiere decir el COVID-19, ¿no? ¿Qué define el tiempo COVID-19? Vemos que el COVID-19 ha puesto en crisis la salud global, ¿no? De todas las personas, todos los países. Esto es lo que define ahora nuestro tiempo, y se puede decir, o muchos expertos han dicho, que es el mayor desafío que estamos enfrentando desde o después de la Segunda Guerra Mundial. Además de ser una crisis sanitaria, el COVID-19 también tiene el potencial de crear crisis sociales, económicas, políticas, y estas pueden ser devastadoras, tanto para las naciones, los países o las personas, ya que hay muchas pérdidas humanas que también nos colocan en el terreno de la inestabilidad respecto a la salud emocional y mental, ¿no? Por todos estos desajustes económicos, por todos estos desajustes sociales, por todos estos desajustes en cuanto a las pérdidas personales que podamos estar teniendo, o por las que podamos estar atravesando como resultado o producto de esta pandemia. Entonces es de suma importancia también considerar el aspecto de la salud emocional, la salud mental, el equilibrio que de pronto nosotros como potenciales empleados tengamos a la hora de tener esta búsqueda proactiva de trabajo. Ahora, perdón, esta pregunta como de preámbulo, antes de entrar a la parte de las competencias, me parecía importante hacerla porque sí es importante para tener, digamos, como metas realistas y pensar en un escenario realista a la hora de nuevamente enfrentarnos al desafío de volvernos empleables o de desarrollar nuestra empleabilidad. Quizás es importante primero pensar cuál ha sido el impacto del COVID-19 en la empleabilidad, ¿no? Se dice que el COVID-19 ha tenido un impacto profundo en los mercados laborales de todo el mundo. La Organización Internacional del Trabajo estima que se han perdido alrededor de 25 millones de empleos, ¿no? Muchos sectores, ocupaciones y tareas han cambiado y siguen cambiando. Ahora, los requerimientos que se solicitan para trabajar de manera presencial son diferentes a los del pasado, pueden ser incluso mucho más específicos, exhaustivos, exigentes, la palabra que de pronto ustedes les acomode o deseen considerar, ¿no? Pero que está siendo mucho más desafiante en este momento en términos de requisitos, sí, por supuesto. ¿Por qué?
porque la salud ahora es un indicador mucho más valorado, tanto la salud física como la salud mental, ¿no? Ahora, también como factor predominante se tiene el uso de un espacio laboral, sea dentro de casa, o el uso que nosotros tenemos del espacio laboral cuando el trabajo es presencial también, ¿no? Todos los requerimientos que se tienen que cumplir, el cumplimiento de protocolos, las medidas necesarias, el cuidado, ya sea el protocolo en términos de seguridad, el protocolo en términos de salud, y si es desde el teletrabajo, también todo el protocolo de seguridad, ergonomía y espacio apropiado y acorde para desarrollar la labor desde el teletrabajo. El uso de las diferentes plataformas digitales, también aquí vemos que ha habido un gran impacto, ¿no? Sí, se ha buscado asegurar la comunicación en el trabajo desde el uso de estas plataformas digitales o desde el uso como mucho más predominante, así como la continuidad de algunas labores, ¿no? Esto también se ha dado en el aprendizaje y en la formación. Vemos que muchas más personas se han venido como formando, han venido aprendiendo, han venido llevando más cursos o buscando desarrollar sus saberes, conocimientos, sus competencias en cuanto a la formación formal estudiantil, ¿no? Eso también vemos que en el tiempo de COVID-19 se ha venido dando, también ha sido como un buen momento para hacerlo por la disposición de recursos. Ahora, quizás algo que nos tendríamos que preguntar es este, qué tan aptos hemos estado como para poder recepcionar todo ese aprendizaje. Eso depende mucho de nuestra salud mental, de nuestro equilibrio personal, del adecuado equilibrio que podemos haber alcanzado entre el trabajo, si es que estamos en este momento trabajando, el teletrabajo, el home office, ¿no? El trabajo en casa, y a su vez nuestra vida personal. Y si es que no estamos empleados, también qué tanto equilibrio hemos tenido como para poder sostenernos a pesar de la no empleabilidad y el poder atravesar por la pandemia o esta crisis sanitaria. Ahora, también vemos que el teletrabajo o el trabajo remoto o a distancia, si bien ya era una modalidad laboral conocida, ¿no? Que en Latinoamérica se tiene registro que a partir del 2017 en Brasil, si mal no recuerdo, es donde ya se venían generando mayor cantidad de posiciones desde vía remota. En este año, tras la pandemia, absolutamente la mayor cantidad de personas nos han mandado a teletrabajar. Es decir, con la pandemia, el teletrabajo se ha expandido casi, casi al ritmo de la pandemia. Ahora, esto, ¿qué impacto tiene? ¿Qué beneficios? ¿No? ¿De qué manera nosotros hemos estado equilibrando ese nuevo factor en nuestra vida? Es otro tema, pero también si hay alguien que quisiera como preguntar, lo invito a dejar sus preguntas. Y algo que quizá además podemos pensar en función a esta modalidad es de pronto qué otras herramientas serían importantes o qué competencias serían importantes desarrollar para poder llevar un trabajo remoto teniendo un equilibrio adecuado con la vida personal, ¿no? La capacitación constante y la adquisición de conocimientos, ¿no? De los nuevos saberes, como les decía, y el desarrollo de la destreza digital ahora son de suma importancia para el desarrollo del potencial humano y su empleabilidad. Entonces, considerando todos estos puntos que les voy presentando como el impacto, ¿no? Del COVID-19 en la empleabilidad, es que tenemos que pensar en la siguiente slide, que tiene que ver con ya las competencias que serían como previsibles o esperables a la hora de pensar en reinsertarnos o insertarnos o buscar una mejor propuesta laboral. O de repente también estamos buscando cambiar de área o de rubro, ¿no? Entonces también es importante pensar en estas competencias que sobre todo en este contexto de COVID-19 son de suma importancia desarrollar. Por ejemplo, la adaptabilidad. Se ha visto que la adaptabilidad es la más importante en este momento, ya que tenemos que trabajar con nuevos lineamientos, procedimientos de seguridad, higiene y salud, y todo esto adaptado a cada tipo de sector en el que nosotros trabajamos. No es lo mismo trabajar en un centro comercial que trabajar o en una tienda de aparatos tecnológicos,
que trabajar en un restaurante, ¿no? O trabajar en un puesto de verdura, de frutas o en un supermercado, ¿no? Cada sector, cada rubro va teniendo ciertos procedimientos, ciertos lineamientos, en muchos se coincide, por ejemplo, la toma de temperatura, la limpieza de calzado, la constante desinfección de manos, ¿no? Entonces, la adaptabilidad, por ejemplo, a los nuevos espacios y a las relaciones en el trabajo, esto quizás más como para los trabajos que son de manera presencial, pero también hay que tener mucha adaptabilidad para lo que es el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Como les decía hace un momento, si bien en algún momento se reportaron como algunos beneficios, perdón, se fue. Si bien en algún momento se reportaron como algunos beneficios, también muchas personas, con esto de la pandemia, comenzaron a reportar mayor incidencia de estrés, ataques de pánico, y el síndrome de burnout, ¿no? Que tiene que ver con el síndrome del quemado, que da cuenta de una persona que está excesivamente expuesta a estrés, sin contar a los trabajadores del rubro de salud y sobre todo que están en contacto de manera directa con pacientes que han sido diagnosticados con COVID, ¿no? O que llegan con la sospecha de tal diagnóstico. Es más, o sea, el síndrome de burnout se detectó por primera vez en las enfermeras tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que era como una especie de estrés postraumático tras pasar o atravesar por este episodio de guerra, el ver los enfermos, la sangre, los estallidos, los disparos, ¿no? Toda una serie de elementos que hacía que perdieran como con facilidad este equilibrio, esta entereza, esta salud mental y no pudieran ejecutar en determinado momento sus actividades, sus labores de manera regular, ¿no? Entonces es importante que nosotros seamos adaptables en este nuevo entorno, también por los constantes cambios que están habiendo. Es de suma importancia que si yo en este momento estoy en búsqueda de empleo o estoy pensando en una nueva oferta laboral, tenga que trabajar en mi adaptabilidad, ¿no? Como quizá una buena pregunta sería, para empezar a ver qué tan adaptable soy yo, es cómo reacciono frente a las situaciones nuevas, ¿no? Cuando yo voy de viaje a algún lugar o cuando he ido, cuando he podido, en este contexto no es quizás como muy posible, muy común, ¿cómo he reaccionado a ese cambio? ¿Qué dificultad tuve, por ejemplo, ¿no? En el último trabajo que tuve? ¿Cuál ha sido la situación más difícil en la que me encontré? ¿No? ¿Cómo respondí frente a esa situación más difícil? Respondí de manera proactiva, di una solución, me animé a tratar de resolver, busqué alternativas, busqué opciones, me paralicé, me dio mucho miedo, no pude resolver, ignoré de pronto la situación, le evité, ¿no? Entonces, hacernos este tipo de preguntas nos puede poner a pensar en nosotros respecto a nuestra adaptabilidad o respecto a nuestra capacidad de respuesta en un entorno en el que hay muchos problemas, muchas dificultades, y la adaptabilidad es que se ve más aún en este tipo de situaciones o en este tipo de eventos. Ahora, la comunicación efectiva también es de suma importancia en el tiempo de COVID-19, ya que al trabajar con cierta distancia y también en aislamiento, es necesario asegurarnos de que el mensaje que nosotros entregamos es el correcto, ¿no? O que llega de manera correcta a nuestro receptor. Si nosotros antes, por ejemplo, trabajamos en una institución educativa, ¿no? Y yo de pronto le entrego un mensaje a alguno de los profesores, ¿no? Sobre alguna actuación, sobre algún evento en el colegio. Si yo tenía algún error en la comunicación y de pronto caí en cuenta de ello, quizá buscaba a esta persona en el mismo ambiente, en el mismo espacio, te dije esto, te lo comenté, ¿no? Y lo podía hacer de manera directa, con mi lenguaje gestual, con mi lenguaje verbal. Uno gestualmente puede ver cuando la otra persona entiende qué es lo que le estoy contando, qué es lo que le estoy comunicando, si está atenta, si está concentrada, si está distraída, si de pronto se perdió en alguna parte del discurso, ¿no? Tiene que ver mucho con nuestra capacidad de observar
el lenguaje gestual de la otra persona identificando estos gestos que pueden estar relacionados a la atención, a la concentración, a la tristeza, a la alegría, ¿no? A las emociones que podamos emitir con nuestras expresiones faciales y con nuestro lenguaje corporal. Entonces, ahora que trabajamos a distancia, esa parte de la comunicación, que es de suma importancia, se ha perdido. Que si bien en la videollamada algo se rescata, no todas las personas trabajan a través de videollamada. Muchas cosas solamente se están haciendo por teléfono o sin video. Entonces, es importante quizás empezar a hacer preguntas o incluso a la hora de ser llamado y resolver algunas preguntas para algún evaluador para una potencial entrevista de trabajo, ¿no? Quizá el entrevistador no entiende por completo qué es lo que yo le estoy contando o de repente yo no entiendo del todo la pregunta que me está haciendo. Y todo esto está haciendo vía telefónica. Entonces, quizá para lograr una comunicación efectiva es repreguntar, ¿no? Entonces, lo que usted me estaría diciendo, entonces lo que tú me comentas respecto a es, ¿no? Y refrasear o repetir la misma pregunta a razón de asegurar que ese es el mensaje que nos está entregando la otra persona. Si la otra persona confirma que esa es la oración que a uno le ha entregado, efectivamente ese es el mensaje correcto y ese es el mensaje que tenemos que recibir de pronto como receptores o que nosotros queríamos entregar como emisores a nuestro receptor, ¿no? Entonces es de suma importancia que la comunicación sea efectiva por el tema de la distancia y por la falta de lenguaje corporal, del lenguaje gestual. Y además, si es de manera presencial, también el estar con protector facial, también el estar con mascarilla. Esto lo he visto mucho en personas que trabajan en atención al cliente y en servicios, ¿no? Alimentación, bebidas y más. Que claro, o sea, ya de por sí la mascarilla supone hay una pérdida en el volumen a la hora de comunicarse con la otra persona. Entonces puede que la otra persona no nos escuche bien. Así que es importante igual tratar de esforzarnos por ser lo más fluidos a la hora de expresarnos en palabras y no solamente fluidos, sino vocalizar, tener un tono moderado, que no sea tan alto, tampoco que sea tan bajo y que podamos vocalizar de manera correcta todo lo que estamos diciendo. Y si es que hay algún tipo de confusión, que podamos repreguntar. Ahora, también se ha visto que la resiliencia es una de las competencias que se están evaluando y que se están considerando mucho en este tiempo, porque es la capacidad que nos permite atravesar, afrontar, superar la adversidad y o circunstancias traumáticas sociales, personales. Por ejemplo, ¿no? La pérdida de un ser querido o del empleo o las dificultades económicas por un tiempo prolongado. En este momento, absolutamente todos estamos pasando por algún tipo de nivel de estrés o por algún tipo de movimiento emocional debido a la incertidumbre. Y mucho más en la última semana con todo el contexto o la coyuntura social que hemos tenido, ¿no? Que también ha aportado un poco a toda la inestabilidad mental, afectiva, ni hablar de lo económico y lo social, pues, ¿no? Entonces, una persona que es resiliente tiene la capacidad para tratar de superar la dificultad, ¿no? O la circunstancia traumática. Es decir, si yo en este minuto, ¿no? Pierdo, digamos, mi empleo, porque hay como un recorte personal que se está viendo en la mayor cantidad de empresas, dejo de trabajar. Es muy probable que yo me sienta triste, es muy probable que me sienta preocupada, es muy probable que tenga una sensación de desesperanza, de incertidumbre, que sienta que de pronto la vida se está complicando, ahora cómo voy a afrontar las dificultades económicas que pueden venir por los próximos meses, sumado a la posibilidad de que de pronto tenga que cuidarme de contagiarme o si tengo algún familiar que está delicado o que es de riesgo, ¿no? Si yo tengo la resiliencia desarrollada, puede atravesar por todas esas emociones de manera necesaria porque es lo que corresponde y es también saludable sentirlas, pero a pesar de, voy a poder seguir, digamos, como en una búsqueda proactiva, no me voy a paralizar. Lo más probable es que igual siga, no sé, actualizando mi hoja de vida, me mantenga en contacto con personas, pueda tratar de
ver alguna alternativa, solución, pueda ser momentánea, pueda ser a futuro o en el mediano o corto plazo, ¿no? Es decir, igual voy a seguir en movimiento a razón de atravesar o afrontar esa adversidad, ¿no? Y la resiliencia también se ha visto que es más desarrollada en las personas que tienen un mayor equilibrio emocional, de suma importancia. También resaltarlo desde ahí. Ahora, el desarrollo de competencias digitales, que ya iría un poco más por el desarrollo de las competencias, estas tres primeras competencias de las que les he hablado, serían denominadas como competencias soft, o las competencias suaves en recursos humanos, y estas competencias, esta competencia en particular, la de desarrollo de competencias digitales, ya iría más en el orden de las competencias hard o las competencias duras, ¿no? Que tienen que ver quizás más con la parte técnica, o la parte del desarrollo técnico, aprendizaje técnico respecto a algo y que tienen que ver con lo digital. Es decir, ahora es más importante que nunca familiarizarnos con las plataformas audiovisuales, tanto para reuniones como para la búsqueda activa de oportunidades, sea a través del portal de empleo del Ministerio del Trabajo, sea a través de Computrabajo, Boomerang, LinkedIn, Aptitude, toda Indeed, Busco Jobs, todas las aplicaciones, páginas web que ustedes crean pertinentes y que conozcan para poder buscar nuevas oportunidades. También es importante que ustedes puedan mantener su currículum o su CV actualizado en estas plataformas digitales. Y no solo que mantengan su CV actualizado, sino que también ustedes se actualicen respecto a los nuevos insights o a las nuevas formas de colocar información en los CVs, ¿no? Si antes nosotros podíamos como colocar un extracto, quizá ahora está como más de moda o es incluso mejor valorado que podamos dejar un video muy breve en el cual nosotros hacemos como un resumen rápido de nuestro perfil, ¿no? De cuáles son nuestras capacidades, nuestras habilidades. Hay incluso empresas que ya están trabajando y considerando el uso de videos, sea de Instagram, de TikTok. Entonces, el uso y el manejo en términos técnicos, ¿no? De todo este tipo de plataformas es de suma importancia que estén muy familiarizados. Las empresas también ya están utilizándolos, están usando TikTok, imagínense, para encontrar cuál de pronto es el candidato que en un minuto puede hacer como un resumen muy breve, muy rico, sintetizado, pero sustancioso sobre su perfil y que a su vez pueda dejar ver cuáles son esas competencias que quizá en una hoja de vida no se ven, sino que se ven a la hora de que la persona interactúa con la pantalla, ¿no? Que sea desde el lenguaje gestual, desde el lenguaje corporal, sea desde el contenido, ¿no? O si es que trabaja con imágenes, pizarra, como para explicar algo sumamente rápido o algún tipo de cuadro. Es decir, la creatividad ahí también entra mucho a taller y las competencias digitales o el mejor uso de lo digital nos va a permitir hacerlo de una manera mucho más óptima, atractiva, para un futuro empleador, ¿no? El enfoque de aprendizaje ágil, que también es algo que se está valorando mucho en el entorno laboral o en la empleabilidad en este tiempo, y porque tiene que ver con una planificación, o el enfoque de aprendizaje ágil tiene que ver con la planificación abreviada para proyectos, es decir, que yo pueda planificar de manera rápida un proyecto sintetizado, ¿no? Y que a su vez sea flexible, que tenga también una cierta autonomía y que sea eficaz para un aprendizaje continuo y rápido, ¿no? Lo que más se está buscando en este momento y en este tiempo es que la persona pueda, o el potencial empleado, tenga la capacidad para aprender de manera continua, que se capacite de manera constante, que le interese formarse, que se nutra de nuevos conocimientos y que sea rápido en su proceso de aprendizaje, que su curva de aprendizaje sea, digamos, como rápida, porque también todo va cambiando como muy rápido, ¿no? Entonces, ahí sí se dan cuenta, eso también conecta un poco con la adaptabilidad. Entre más adaptable sea uno, esto se va a generar de manera más rápida, constante y continua.
de manera natural. Ahora es importante estar abierto a modificar nuestros conocimientos, conductas, creencias, a razón de ejecutar de manera óptima las labores. Eso tiene que ver también con el aprendizaje ágil, este, porque las formas, los procesos, ¿no? Están en constante cambio, como les decía. Y en cuanto a la planificación y organización, sobre todo los que hacen teletrabajo, este, necesitan tener un espacio planificado, de pronto que esté organizado, ordenado, que tengan horarios fijos, como si fueran de oficina, que haya una coordinación previa con la familia o con las personas con las que se comparte el ambiente, para que puedan hacer el mejor uso del espacio, del tiempo, para las actividades que ejecutan en el trabajo desde casa. Y al mismo tiempo, esto no, digamos, no impacta, no influencia de manera negativa en su, o desequilibre, mejor dicho, ¿no? La esfera de la vida personal. Ahora, estoy en búsqueda de empleo. Estoy en búsqueda de empleo, sería, digamos, más como modo de pregunta, ¿no? ¿Qué consideraciones debería tener yo si estoy en búsqueda de empleo? Primero, lo que se les recomienda es que diseñen bien una hoja de vida o un CV, currículum vitae. Mantén tus datos de contacto actualizados, considerando primero el trabajo más reciente. Describe tus funciones de manera sintetizada, pero resaltando los logros más importantes. Esos son como tips, ¿no? Ubica las fuentes de empleo desde las diferentes plataformas digitales, anuncios, entre otros, ¿no? Estate atento a los números de contacto que brindas. Es importante tener los datos de contacto actualizados siempre. Hazle seguimiento a las posiciones a las que postulas. Puedes ir preguntando, solicitando información sobre los estados del proceso también a las personas que te vayan contactando, a los entrevistadores, a los evaluadores. Eso demuestra interés. Claro que también tiene que ser como moderado, no persecutorio para nada, pero sí demuestra interés en la posición y también demuestra que uno es capaz de hacer seguimiento y monitoreo a las cosas en las que no solamente se ve interesado, ¿no? Sino en las que está metido. Así que es importante. Pueden ir preguntando, solicitando información, sea vía correo, de manera formal o vía telefónica, vía mensaje, en horarios también establecidos o de trabajo, de preferencia. Cuáles son los estados del proceso, las etapas por las que van pasando, que también, por favor, si es que no quedaran, digamos, como finalistas en el proceso, que les puedan comunicar. No, ¿qué recomendaciones previas les podría dar después de hacer su hoja de vida? Y en el medio entre el diseño de la hoja de vida y la parte de las entrevistas o las potenciales entrevistas, es que puedan hacer un FODA de sí mismos de manera constante, pensando de manera objetiva sobre ustedes mismos, es decir, que puedan detectar cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas, este, para que puedan hacer como un estudio introspectivo, un estudio más a profundidad de cuáles son esas buenas cualidades, en cuáles son las fortalezas internas que poseen, por ejemplo, si son personas constantes, persistentes, perseverantes, que resuelven problemas, resilientes, ¿no? Y ahí quizá van a encontrar varias de las competencias que veníamos como hablando, o pueden encontrar muchas otras más, ¿no? Que no he mencionado, solamente he mencionado algunas que se han detectado que están siendo como más consideradas en tiempos de COVID-19. Si no, también se pueden meter a googlear y buscar sobre competencias en el trabajo y de acuerdo a qué tipo de trabajo están postulando, las competencias que se requieren, ¿no? En el área de oportunidades, saque el sector en el que ustedes de pronto pueden tener como una oportunidad, la parte de debilidades que tiene que ver con las áreas de mejoras de uno mismo y las amenazas con aquellos agentes externos que, por ejemplo, el tiempo COVID-19 podría ser una amenaza a la hora de que yo pueda buscar trabajo de manera presencial en una tienda, se me ocurre, de ropa, ¿no? Quizá en este momento, ¿no? O en, no sé, el entrenador de gimnasio, y en este momento que es un rubro, es una área que todavía no se ha activado en el mercado laboral, eh, es una amenaza externa que va a jugar en contra de mi plan de acción de manera natural y que la tengo que considerar.
¿no? Que el gimnasio no estén abiertos, no estén atendiendo, no estén abiertos, y que yo sea entrenador y que esté buscando trabajo como tal, ¿no? Entonces es importante que ustedes puedan hacer este desglose, este FODA sobre ustedes mismos para tener una mejor concepción de cuáles son sus intereses, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus áreas de mejora, cuáles son sus áreas fuertes. Y así también se puedan sentir más sólidos, más seguros de sí en sus entrevistas de trabajo. Ahora, dentro de la rutina diaria, lo que se les sugiere es que también puedan asignar un espacio de tiempo en el día para realizar la búsqueda laboral activa, ¿no? Sea a través de redes, anuncios, contactos. Es decir, ¿no? Cuando uno está en un periodo de para, si bien es un periodo de relajo, vacaciones, igual se tienen que conservar rutinas, que ha sido lo que hemos venido recomendando todos los especialistas en salud mental, ni bien empezó el COVID-19, ¿no? Ni bien empezó la pandemia, fue lo que empezamos a sugerir, porque la rutina es algo que a nosotros nos da estructura, ¿no? Entonces, si yo sé que todos los días me levanto a las 5:15 de la mañana porque tengo que sacar a mi perrito, de ahí tengo que salir yo a correr, digamos, unos cuantos kilómetros porque es el ejercicio que hago. De ahí tomo desayuno entre que me cambio, me baño, me alisto, arreglo mi casa, tomo desayuno y ya son las 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana estoy en el computador revisando correos y estoy empezando, digamos, en mi caso, sesiones a las 8:30 o 9. Ya sé que esa es mi rutina, ¿no? Y de ahí de 9 a 10, digamos, tengo 2, 3 sesiones, estoy inventando, ¿no? Y sé que de pronto entre 11 y 12 tengo como un espacio. En ese espacio yo puedo comenzar a buscar anuncios acorde a mi perfil y comenzar a aplicar. Hacer aplicaciones todos los días, de pronto de 11 a 12, búsqueda de anuncios, aplicaciones virtuales, y veo que hay algunos anuncios que son en físico, hacer mis aplicaciones en físico, hacer llamadas a antiguos contactos, de pronto conversar con antiguos colaboradores, ex compañeros de trabajo, también puede ser con ex jefes, que puedan hacerme como feedback, ¿no? También mira, estoy armando mi FODA, mi mapa de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para una potencial entrevista. Me gustaría que puedas tú comentarme cuáles son aquellas fortalezas que tú has visto en mi desempeño, cuáles son esas oportunidades, cuáles son esas debilidades y esas amenazas, ¿no? O de pronto qué cualidades tú has visto como resaltantes en mí, qué crees que debo aún trabajar o en qué me falta capacitarme, ¿no? Eso también, por ejemplo, sería como una acción adicional dentro de esta rutina diaria de buscar empleo de manera activa, ¿no? Que tenga un horario asignado. También el contactar a otras personas, esta red como de trabajo, de contactos, puede ayudar. Una, porque nos mantiene en contacto con las personas con las que hemos tenido como un vínculo laboral, nos tienen presentes para cualquier otro proyecto, cualquier otra situación de trabajo para la que nos puedan tomar en cuenta, y a su vez nos están nutriendo de información sobre nosotros mismos como empleados. Y a la hora de una entrevista laboral, eso va a ayudarnos mucho. En la entrevista, cuando ya lleguen a esa parte, infórmense sobre la empresa, lean sobre la visión, la misión, el rubro, la posición, los valores. Infórmense sobre la posición a la que ustedes están postulando, cuáles son las funciones. Realicen preguntas sobre las dudas que tengan respecto al puesto. Todas las dudas que tengan, pregúntenlas de la manera más amable, más formal. Pregúntenlas, sean puntuales. Durante la entrevista manténganse atentos a las preguntas y problemas a resolver o que se proponen si la entrevista es virtual. Asegúrense de tener el medio, el espacio, la conexión, la cámara, el audio, los audífonos, todos los materiales audiovisuales que ustedes vayan a necesitar, ¿no? Estén unos minutos antes, por si pasa algo con el link, de pronto no es el correcto, procuren igual tener todo esto a la mano. Asegúrense también de entender de manera correcta las instrucciones de los entrevistadores o del entrevistador. Si es que hay algo en las instrucciones que no entienden, pregunten con total espontaneidad. Preguntar está bien, indica interés e indica que también la persona tiene la capacidad para poder decirle a la otra persona que hay algo que no está dispuesto a aprender. Recuerden el enfoque de aprendizaje ágil.
¿no? Eso, y también procuren generar un espacio, un ambiente de confianza en el que prime la comunicación fluida, mostrarse más como comunicativos con su entrevistador, mostrarse mucho más atentos, espontáneos, amables, ayuda bastante, ¿no? A la hora de una entrevista, generar como una especie de rapport, ¿no? Si antes en una entrevista de trabajo presencial, no sé, nos ofrecían un vaso de agua, de pronto nos preguntaban cómo había estado el tráfico, o nosotros decíamos, sí, bueno, fue fácil llegar, fue difícil, no sé, hablar sobre la plataforma. Fíjate que es la primera vez que me, me, me hacen una entrevista por Hangouts, pero me parece que sí, tiene algunas funciones que me gustan un poco más que Zoom, ¿no? Las veces que he estado en Zoom, cosas que se les vengan a la mente que tengan, digamos, como que la premisa de romper un poco el hielo para generar un ambiente de confianza en la entrevista y ustedes también puedan así bajar un poco la tensión y los niveles de ansiedad que produce cualquier tipo de evaluación o entrevista. Y si ya están trabajando, ¿de qué manera? Primero, si están en teletrabajo, esto es puro tip, como para que los tengan en cuenta. Asegúrense de tener un espacio para sus labores, básico, tener una rutina establecida con horarios fijos, comunicando a las personas con las que viven sus horarios y qué es lo que necesitan para poder cumplir con sus labores de oficina. Tengan pausas activas, hidrátense, estiren, respeten sus horarios de comida, sueño, deporte, todos sus horarios personales también respétenlos. Si la vestimenta, el poder arreglarse, el poder estar frente al computador, así sea en nuestra habitación, si es que trabajamos desde ahí, es importante. Hacer todo el ritual que nosotros haríamos para ir a trabajar, ¿no? Desde bañarnos, cambiarnos, alistarnos, arreglarnos un poco y estar listos frente al computador, ¿no? Usa el espacio de trabajo solo para trabajar, no para comer, no para desayunar. Muchas personas no tienen el espacio, igual háganlo aunque sea a un costado, pero igual que la premisa de que el espacio de trabajo es solo de trabajo y que el momento en el que se desconectan, sea como algo establecido, ¿no? Desconéctense cuando se tengan que desconectar, establezcan de manera ordenada sus rutinas y labores domésticas, actividades y responsabilidades familiares compartidas, mantengan un equilibrio entre lo laboral y lo personal, que es sumamente difícil en el home office, pero traten de hacerlo y para ello es que la planificación y la organización es de suma importancia, por eso lo ponía como una de las competencias más valoradas en este tiempo y manténganse conectados con sus familiares, amigos, pareja, hijos, sea de manera virtual, sea de manera presencial, con todos los cuidados y protocolos que se tienen que seguir, pero háganlo, es saludable. Los vínculos de todas maneras generan en nosotros sensación de bienestar, liberamos endorfina, serotonina, oxitocina y otros neurotransmisores que están muy relacionados con la felicidad, así que es importante mantenerse conectado y conversar con personas y no solo de trabajo. Y si ya estamos trabajando, ¿de qué manera? Otra vez, trabajo presencial ahora, ¿no? Ya hemos hablado un poco del trabajo virtual. Manténganse alerta a cumplir los protocolos de seguridad y de salud a la hora de trasladarse para trabajar. También al interactuar con otras personas, tomar sus alimentos y a la hora de volver a casa, traten de cumplir con todos los protocolos y manténganse alerta. Demuestren su compromiso con la empresa cumpliendo todas las nuevas exigencias y desafíos en cuanto a metas y resultados. Desarrollen sus habilidades de comunicación. Ahora más que nunca es difícil leer el lenguaje gestual y entender el lenguaje verbal a cabalidad del interlocutor. Así que, por favor, traten de trabajar mucho en la comunicación efectiva. Sean pacientes y comprensivos. Es posible que ahora algunas actividades requieran mayor tiempo de ejecución. Las personas con las que tratamos como público pueden verse ofuscadas fácilmente, todos estamos como un poco más irascibles, un poco más susceptibles, así que es posible que todos requiramos demostrar un poco más nuestra inteligencia emocional y nuestra comprensión. Recomendaciones finales. Si aún no logran insertarse o reinsertarse al mercado laboral, aprovechen en buscar capacitaciones que desarrollen sus conocimientos técnicos, sobre todo, que los haga como más atractivos y empleables. No teman cambiar de rubro o sector de trabajo, ya que siempre un nuevo trabajo siempre será un nuevo desafío. Busquen feedback de sus compañeros, jefes con los que hayan trabajado antes, como les decía, y toma con calma este tiempo. Comprende que la situación laboral y económica ha cambiado.
No solamente les está pasando a ustedes, nos está pasando a absolutamente todos nosotros. Así que tenemos que tener algo de calma y paciencia. Y por aquí sus preguntas. Muchas gracias, Yasmín. Acá tenemos algunas preguntas, tanto del Zoom como del Facebook. A ver, empezamos. ¿Cómo colocar el último trabajo si se renunció por maltrato laboral, ya que si solicitan información de mí es muy probable que le den su versión? ¿A qué recomendarías? Igual es importante colocar todo tipo de actividad laboral que nosotros hayamos tenido. Y lo que se recomienda en este tipo de casos es que a la hora de la entrevista generalmente hay la típica pregunta de ¿y por qué saliste de este lugar? ¿No? O cómo así saltaste, o cuál fue el motivo para que tú te movieras de este lugar a este otro lugar, que quizá en ese momento puedan ustedes dar información sobre lo que pasó. No tiene que ser la información en específico o tal cual, pero sí pueden decir que hubo algún tipo de situación difícil respecto al cumplimiento, no sé bien cuál habrá sido el maltrato laboral al que se refieren, pero que sí hubo de pronto un incumplimiento por parte del empleador y que ese fue el motivo por el cual se salió de esa empresa en ese momento. Y a la hora de brindar las referencias, si bien cuando uno tiene este tipo de término de labores con ese empleador, esa situación difícil en la que deja el trabajo, siempre hay alguna persona a la cual uno le puede pedir referencias dentro de la misma empresa, ¿no? Entonces, llamar a alguna de las personas con las que se ha trabajado en ese lugar y hacerles saber que estamos colocándolos como nuestra última referencia laboral y que por favor haga saber también, les pueda dar la misma información. ¿No? Es importante. Además, igual las empresas siempre van a llamar a todos los contactos que nosotros coloquemos allí, y si es que nosotros no los colocamos, muchas veces llaman a las centrales telefónicas de manera directa y preguntan por los encargados o los jefes de recursos humanos y pueden hacer algunas preguntas breves sobre nuestro desempeño. Entonces, una entrevista en la que nosotros podamos dar de manera sincera, honesta, la información sin incurrir en faltas o en exageraciones, es lo que generalmente se recomienda. Mm, listo, gracias. Otra consulta relacionada a la primera pregunta es, ¿qué comentarios debemos de evitar en nuestro proceso de postulación? ¿Qué recomendarías? Esta pregunta me parece un poco como con truco, pero claro, o sea, ¿qué es lo que se podría evitar respecto al proceso de postulación? Evitar me suena un poco a que hay algo que se quiere ocultar, ¿no? Y si es que nosotros queremos como ocultar algo respecto a nuestra historia laboral, tendríamos que preguntarnos por qué queremos ocultar algo respecto a nuestra historia laboral, ¿no? Ahora, evitar quizá estar ansiosos, ¿no? Comentarios, no sé qué tipo de comentarios, que sean quizás comentarios como fuera de lugar, pero eso diría ya algo más sobre la persona en sí misma. Además, los entrevistadores están altamente entrenados como para detectar todo tipo de situación y leer el lenguaje verbal, no verbal y lo que las personas quieren generalmente evitar, ¿no? Yo más bien le invitaría a esa persona a que se pregunte qué es lo que cree que tiene que evitar en un proceso de postulación, ¿no? Para que de manera personal haga como un FODA de sí mismo y vea si es que eso de pronto tiene que ver con alguna debilidad o amenaza que él detecta en sí mismo. Ujú, ok. Luego nos preguntan, hay dos preguntas similares, ¿no? Una persona de 62 años está en busca de empleo, es administrador y gestora deportiva. ¿Qué recomendaría? Que está buscando empleo y a la par una persona que está buscando prácticas preprofesionales y le piden con frecuencia experiencia mínima de 6 meses, pero no la tienen, ¿no? Entonces, digamos que son como dos situaciones y qué les podrías recomendar a ambas. Mm, La primera no lo entendí bien. Es una persona de 62 años de edad que está buscando empleo.
Ya, está Y buscando la segunda es empleo. una persona que recién quiere empezar a trabajar, pero todos los trabajos, digamos que le piden 6 meses de experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías en ambos casos para que puedan ser más empleables o, sí, como que qué tips les podrías sugerir? Claro, depende del tipo de empleo que esté buscando, por ejemplo, la primera persona. Claro, en este tiempo el tema de la edad es como mucho más complejo porque es población vulnerable. Entonces, quizá el trabajo físico sí va a ser como mucho más limitante. Ahora, ver en qué sectores o en qué rubros esta persona está buscando trabajo es como importante. Si fuera desde el teletrabajo, ver cuáles son los lugares en los que tiene experiencia, el tipo de actividades, ¿no? Y va a tener mucho que ver en dónde él postule para que pueda tener las oportunidades o no. Y lo que más probablemente le vaya a surtir es algo quizás remoto o parcial, ¿no? Que quizás sea mitad de tiempo en remoto y mitad de tiempo de manera presencial, ¿no? Ya hay varios anuncios que tienen como estipulado cuál va a ser la modalidad de trabajo. Entonces, quizá desde allí poder postular, hacer como una búsqueda más filtrada, más focalizada respecto a este FODA que pueda hacer de sí mismo, ¿no? Si es una amenaza, digamos, su edad respecto a la pandemia y respecto también a su propia seguridad y salud, entonces una amenaza sería buscar un trabajo de manera presencial, ¿no? Orientaría quizás la búsqueda como más específica, más focalizada. Ujú. Y a la otra persona me decías, ¿es la del gimnasio? No, 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 es una persona que recién está saliendo de la universidad o del instituto y está aplicando a prácticas preprofesionales o profesionales, pero le piden 6 meses mínimo de experiencia y no cuenta con ello, ¿no? Entonces, a este perfil de personas, ¿qué les podrías recomendar? Hay, depende también el tipo de empresa a la que se postule, ¿no? Porque muchos jóvenes lo he visto más en ciertos rubros, en lo que es banca, construcción, minería, que buscan prácticas profesionales y para buscar prácticas profesionales tienen que haber hecho prácticas preprofesionales y las prácticas preprofesionales se hacen en el tiempo de estudios, ¿no? Entonces quizá orientarse a buscar algo menos ostentoso, quizá ver algún otro rubro en el que las especificaciones o los lineamientos de tiempo sean como más flexibles y empezar a desarrollar experiencia en ese tipo de empresas o de áreas y luego que ellos puedan ver a dónde pueden saltar. Ujú, ujú, ok. Luego también nos preguntan, ¿qué recomiendas como terapeuta para reforzar las competencias que mencionaste, por ejemplo, y sobre todo adaptabilidad, prevención del estrés o no llegar a la crisis de ansiedad, ¿no? En estos tiempos de desempleo y de pandemia. Sí. El tema de la adaptabilidad es de suma importancia. Nosotros nos damos cuenta de cuán adaptables somos a la hora en situaciones muy simples. Vamos a un sitio y de pronto vemos que siempre pedimos lo mismo. ¿No? No nos animamos a de repente pedir o a probar algo nuevo, ¿no? Yo siempre voy y pido un café americano, ¿no? Y quizá Ujú, un día y quiera pedir pues un frappuccino. O quizá, no sé, a la hora de viajar me doy cuenta de que siempre tomo el mismo asiento y que cuando yo veo ese asiento ocupado, sea en el metropolitano, sea en la combi, entro como en un cuadro de ansiedad y me cuesta ir parado, no me siento como que cómodo, ¿no? Trato de salir siempre a la misma hora para tratar de encontrar el mismo asiento. Entramos como en una especie de comportamientos más en el orden de lo obsesivo y de lo compulsivo, a razón de controlar un poco el espacio, el ambiente y así darnos a nosotros la sensación de que estamos controlando algo, ¿no? Entre más hacemos eso, menos adaptables somos. Entonces, es como importante ser mucho más espontáneos y aprender a lidiar, ¿no? O sea, si yo veo que el asiento en el que siempre voy está ocupado, bueno, ¿por qué no probar otro asiento? O sea, ¿por qué no quizá ver si voy parado? ¿Por qué no animarme a pedir un nuevo tipo de café? ¿No? O sea, ¿por qué no animarme a salir de pronto 10 minutos antes o
de repente probar otra ruta, ¿no? Son, digamos, como ejemplos que se me vienen desde lo cotidiano para trabajar el tema de la adaptabilidad. Eh, de qué manera se puede trabajar también en el trabajo la adaptabilidad, poniéndonos en situaciones incómodas como quizá yo solamente manejo Excel, ¿no? Y no manejo algún otro tipo de programa. Bueno, quizá me provoca empezar a manejar pues el software de Primavera, ¿no? Entonces no tengo las herramientas, digamos, como económicas o el curso virtual que empieza muy tarde, ¿no? Quizá pueda entrar a YouTube y pueda empezar yo mismo a través de un tutorial a capacitarme en este software de Primavera, ¿no? De qué trata, en qué consta. De pronto he visto que es algo que han pedido para una posición a la cual yo he postulado, ¿no? Entonces mi adaptabilidad se empieza a ver en ese tipo de nuevos comportamientos que yo empiezo a tener a razón de ser mucho más autónomo, independiente y espontáneo a la hora de ejecutar una acción, ¿no? Y de aprender algo nuevo. ¿No? Si yo comienzo a tener ese tipo como de comportamientos en el día a día y en lo laboral también, lo más probable es que yo esté más abierto al cambio. Si estoy más abierto al cambio, voy a ser mucho más flexible, ¿no? Y empleable o considerable para cualquier tipo de posición, ¿no? Quizás estoy postulando a lo mismo y me doy cuenta que mi perfil no necesariamente encaja en eso mismo que yo estoy postulando. Quizá puedo variar un poco mi CV de acuerdo al tipo de experiencia que yo he ido desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, primero hice por muchos años recursos humanos y luego me orienté a la parte de psicoterapia. Entonces, quizá hay personas que piensan ese cambio como imposible, porque ¿cómo vas a hacer psicoterapia si has hecho por muchos años recursos humanos? ¿No? Entonces, no encuentran el nexo o la conexión, que eso quizás se puede ir viendo como luego en el tiempo, pero la adaptabilidad sería la posibilidad de incluso si yo ver si en este minuto ya no encuentro trabajo en eso que yo antes he trabajado por los últimos 10 5 años, quizá animarme a postular a otro tipo de posiciones que sean incluso de jerarquía menor, pero que estén más dispuestos o más flexibles con sus perfiles, ¿no? Quizá eso se me ocurre como rápidamente. Entonces sería, si deben, digamos, empezar un nuevo rubro o, claro, empezar en algo que no se cuenta con experiencia, animarse a postular a trabajos, convocatorias donde, digamos, habría que pagar cierto derecho de piso, ¿no? Lastimosamente se le llama así, suena terrible, pero quizá Ujú. tienen perfiles flexibles, ¿no? Ok. Y hay en otros lugares, en otros países, uno puede conocer a personas que en momentos de desempleo han trabajado nuevamente en atención al cliente, han trabajado nuevamente como conductores, ¿no? Cosas, y de pronto ya teniendo, digamos, como 40, 45, casi 50 años y habiendo tenido posiciones como muy importantes en algunas empresas, ¿no? Pero entonces esa flexibilidad o esa adaptabilidad es la que quizá a todos nos hace falta. Muchas veces pensamos que porque tenemos tal profesión o somos de tal oficio, estamos condenados a quedarnos como ahí, ¿no? Entonces, quizás un llamado a la reflexión y el tiempo de COVID, o sea, en este minuto nadie tiene asegurado nada. Si el día de mañana han habido personas que empezaron a vender mascarillas de la nada cuando se dedicaban a absolutamente cualquier otra cosa antes de la pandemia, ¿no? Sin embargo, vieron que había como esa oportunidad de negocio y lo comenzaron a hacer. ¿No? Han habido otros que de pronto respecto a la desinfección, a los materiales de limpieza, comenzaron también a hacerlo de manera colectiva, comunitaria. Entonces, tener la capacidad para poder adaptarse y ver esa solución como rápida, también es como un enfoque de aprendizaje ágil, ¿no? Además de ser adaptable, porque también a mí me pondría en absolutamente otra situación. Tengo un montón de pacientes, amigas, conocidas que se han dedicado al rubro de la comida, a la comida delivery, desde la repostería, desde la preparación de platos, ¿no? Entonces han tenido que ellos mismos generar su propia publicidad simple, muchas de ellas en presentaciones de PowerPoint con imágenes muy bonitas de páginas web, números de contacto y la oferta de platos o postres que ellos han tenido, ¿no? Y se han metido en cursos de repostería por 10 soles, han recibido cursos por WhatsApp de media hora, una hora y así y más, y han
comenzado a generar ingresos de esta manera. Entonces, pero Mm, también ahí está la adaptabilidad, y estoy hablando de mujeres que pues, son economistas, otras que son abogadas, ¿no? Pero que en esta coyuntura les pasó cosas y se pusieron a generar de la manera en que pudieron generar, ¿no? Quizá eso también tiene que ver con la adaptabilidad. ujú, claro. Y con relación a qué recomendarías para prevenir el estrés o las crisis de ansiedad. Ejercicio. Soy pro ejercicio y estoy en contra un poco de las pastillas, lo siento. Muchas veces media hora de ejercicio tiene el mismo efecto que una dosis de metformina para un diabético. Eso está comprobado médicamente, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? O sea, si media hora de ejercicio puede hacer que un diabético reduzca de manera significativa sus niveles de insulina en la sangre, imagínense lo que el ejercicio puede hacer mentalmente por nosotros, ¿no? O sea, liberamos un montón de endorfinas, un montón de serotonina, un montón de oxitocina, el cortisol se reduce, que es, es el principal, la hormona del estrés, ¿no? Entonces, hacer ejercicio alguna cantidad de minutos a la semana, yo recomendaría que por lo menos 150 minutos en toda la semana, ¿no? Quizás 30, 20 minutos un día, ¿no? Con 4 salidas de 30 minutos tenemos más o menos cubierta esa cantidad. Pasear aunque sea el perrito, conversar con otras personas, mantener los vínculos o las relaciones sociales, sea de manera virtual, sea de manera presencial, tener un espacio para uno mismo, independientemente de si es papá, si es mamá, en algún minuto, si sean 10 minutos al final del día, si sea una pequeña película o un pequeño capítulo de una serie, pero si es un momento como para uno mismo tenerlo, tener una rutina establecida en la que uno sabe a qué hora se levanta, a qué hora desayuna, a qué hora almuerza, a qué hora cena, a qué hora se acuesta, tener como algunas licencias durante el día y planificar sus actividades, ¿no? Si es que uno puede hacer como una lista que lo organice el día anterior respecto a los quehaceres del día siguiente, en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo personal, en cuanto a las compras, en cuanto a los quehaceres, las tareas de los chicos y más, háganlo porque nos organiza y nos estructura mentalmente y eso reduce nuestros niveles de estrés porque sabemos qué es lo que viene el siguiente día. Entonces, cualquier contingencia o situación nueva es como más fácil de abordar, ya no nos abruma tanto porque hay como una cierta organización que dice, ah, mira, fíjate que en tal espacio ya en ese momento puedo hacer esto de la cita, uy, se me pasó tal cosa. Utilizar herramientas tecnológicas para tener nuestros horarios sincronizados, nuestras agendas sincronizadas, sea para reuniones, sea para eventos, para cumpleaños, que también a veces uno se olvida, ¿no? Y de pronto le llega como una alarma, uy, tengo en media hora tal cosa. Perfecto, ya no entramos como en tanta angustia versus, oye, ¿dónde estás que no te has conectado a la reunión 10 minutos después, ¿no? Mejor recibir la alarma 30 minutos antes que la llamada 10, 15 minutos después. Entonces, todo este tipo de herramientas en el orden de la organización y la planificación generan una sensación de manejo que es importante para todos los seres humanos. Nos da una cierta seguridad, ¿no? Mantener el orden y limpieza en la casa es algo tan sencillo, pero que en esta pandemia he visto a muchas personas, muchos de mis pacientes también han reportado que el poder estar en sus casas como tanto tiempo los ha hecho ver cómo estaban viviendo internamente, ¿no? Ese mundo interno, la casa y más, y el poder organizar los espacios, generarse de pronto un lugar para hacer un poquito de ejercicio, generarse un lugar para el escritorio, generarse un lugar para las tareas de los chicos, y el que todo tenga como una cierta armonía y orden, mentalmente y visualmente ayuda mucho, despeja mucho la mente. Uno siente como que todo está más o menos organizado, entonces puede seguir con el resto de actividades. Y también si es que en algún momento ven que no pueden manejar ese estrés, que igual están por entrar en un ataque de ansiedad, que tienen o han tenido algún tipo de episodio como un ataque de pánico que también a muchas personas les ha venido durante la pandemia, o que están excesivamente tristes porque sienten que no consiguen el trabajo, que han tenido una pérdida familiar y que no se reponen, hay un montón de instituciones que están generando apoyo y acompañamiento emocional para personas que han tenido pérdidas o que han tenido estas situaciones difíciles, a animarlos a que contacten a psicólogos contigo, tienen a CPPL, tienen a un montón de instituciones que están generando atención gratuita, en algunos casos una determinada cantidad de atenciones y otros que evidentemente igual, o sea, hay un cobro por las sesiones, pero si uno necesita atención mental porque no
siente que a pesar de que hace ejercicio, a pesar de que pasa muchas cosas, tiene síntomas físicos, se está enfermando más de lo usual y no es nada como orgánico, hay algo que mentalmente no se está logrando trabajar y que quizás no es solamente ahora de la pandemia, ¿no? Sino que ahora la pandemia lo refuerza y lo saca más a la luz. Entonces, animarse a trabajar esa parte emocional o de la salud mental en este momento, que también si se tiene el tiempo para, todos estamos atendiendo de manera virtual, ¿no? También es otra manera de atender el estrés, pero ya de manera más directa, ¿no? Y sobre todo cuando sobrepasa los niveles de manejo y control que de manera regular tenemos. Ujú. Y una última pregunta, desde el Zoom, ¿qué sugerirías si no se cuenta con referencias, ¿no? Esta persona menciona que hace 10 años que es independiente, pero quisiera volver a ejercer su carrera, ¿no? ¿Qué podrían sugerirle? ¿Referencias laborales de qué tipo? Uno siempre trabaja con alguien, a no ser, Mm, ¿no? Si ha trabajado por proyectos, de pronto hay algún par con el cual haya podido trabajar en estos proyectos. No sé, por ejemplo, pienso en un community manager, ¿no? Que, que claro, trabaja de manera independiente, trabaja con personas naturales, entonces quizá podría referir a alguno de sus clientes, ¿no? O sea, si es una persona que trabaja con clientes usualmente, con un cliente con el que tenga confianza y al que le pueda decir, mira, estoy en esta búsqueda estoy dando tu número para, tú crees que puedas, te van a hacer algunas preguntas respecto a mi desempeño, ¿no? ¿Tú crees que puedas dar algunas referencias? Si trabaja con clientes, quizás el número de alguno de sus clientes. Y si no, a la hora de reinsertarse, explicarle esto a su entrevistador y que su entrevistador le pueda dar alguna solución o alguna alternativa, ¿no? De pronto las referencias no necesariamente tienen que ser los jefes que hemos tenido. Muchas veces las referencias son en el plano del horizontal, pueden ser pares, pueden ser un compañero de proyecto, ¿no? Si este community manager, me estoy inventando otra vez, pues, ¿no? Trabaja en un proyecto con otra community manager porque no sé, es el manejo de unas cuantas redes para una persona que tiene como un montón de seguidores y más. Puede ser que la llamen a esta par con la que estuvo en este proyecto para que ella diga, bueno, sí, como pares, fíjate que coordinábamos de esta manera, nos comunicábamos así, sí, era un poco impuntual a la hora de ejecutar ciertas presentaciones, pues, ¿no? O sea, que pueda dar como una especie de feedback sobre su trabajo. O los clientes, o en su defecto, que le pregunte al entrevistador, que le diga al entrevistador con toda la sinceridad y honestidad cuál es la situación y que pueda darle alguna salida o alguna posibilidad para cubrir ese plano de las referencias o algún empleo de hace más de 10 años también puede ser, ¿no? Va a ser mucho tiempo, es lo que probablemente le vaya a decir el entrevistador, pero alguna sugerencia le puede dar de seguro. Gobierno del Perú. El Perú primero.